lo tenemos si tenemos al Señor. Y traemos toda nuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Honramos al Señor. Bueno, hoy quiero seguir compartiendo con ustedes la serie de predicación que estamos analizando acerca de dimensiones espirituales, y estamos trabajando una predicación que tiene que ver con tres elementos importantes que tenemos que rendir delante del Señor y controlar para poder desarrollarnos espiritualmente. Y hoy vamos a ver el segundo elemento que tenemos que trabajar. Así que vamos a tener el texto bíblico de hoy. Habíamos trabajado la soberbia antes y hoy vamos a entrar en el segundo elemento para avanzar un poquito en esta predicación. Vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 13. Vamos a tener el texto de hoy. Leemos la escritura en el día de hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, el versículo 13, en el nombre de Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy vamos a tener la introducción del segundo elemento, que es acerca del dinero. Tres elementos que impiden nuestro desarrollo espiritual: la soberbia, el dinero y la sexualidad. Entonces vamos a entrar hoy en el segundo elemento y luego nos adentramos en este tema acerca de el dinero, la finanza, la plata, como la gente le llama, el oro. Justamente uno de los temas que más la Escritura habla de la salvación, es uno de los temas más fuertes, porque el propósito de la Escritura es la redención del ser humano. Y de los temas que ocupan el segundo lugar y tienen una gran competencia en la Escritura, tiene que ver justamente con el tema del dinero y de la sexualidad. O sea que son temas abiertamente en la Escritura y que estamos abordando esta vez. Saben que el Señor no quiere que haya competencia con Él. O sea, Él no va a aceptar que nuestra relación con Él traiga alguna competencia. Y todo lo que compite con el Señor en nuestras vidas se vuelve en un ídolo para nosotros. O sea que cualquier cosa que en mi vida compita con el Señor es su sustituto. Yo sé que es un poquito difícil que alguien asimile, una gente que esté en una iglesia, que tenga años y que tenga alguna debilidad o alguna situación, llegue a pensar o aceptar que esa debilidad, cuando toma control de su vida, está compitiendo con el Señor. Pero lo natural es que muchas cosas entre nosotros compitan. Compite el trabajo con la esposa, compite con los hijos, los amigos compiten con la familia, porque todos compiten por el tiempo. Aquí es el tiempo. ¿A quién le dedico más tiempo? Y entonces todo lo que yo le dedico
más tiempo y que me demanda tiempo está compitiendo conmigo. Pero no es conmigo, sino es por el tiempo. Los hijos también compiten con el trabajo, con el tiempo. La relación de pareja de la misma manera. Hay una competencia extraordinaria. Pero con el Señor también hay cosas que compiten en nuestras vidas por el Señor. ¿Qué es lo que más vale en tu vida? Si el Señor es lo que más vale en tu vida, todo lo demás debe ser secundario, incluyendo tu propio ego. Por eso que la Escritura está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Busquen primeramente, dice. No quiere decir que no busquen otras cosas. No, primero el orden. Entonces está Jesús enseñándonos acerca de las prioridades. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? Eso es importante. Ahora, como Él nos enseñó el orden de las prioridades, usted tiene que saber cuál es el orden que tiene cada cosa. No quiere decir que usted no tenga en prioridad otras cosas o personas o relaciones. Claro que sí. Ahora, ¿qué va primero? Lo primero es lo primero. Y Dios debe estar primero. Y el que no tiene a Dios primero está mal. Tiene que desalojar al que ocupe el lugar de Dios en su vida. Quítate. Tienes que empujar. ¿A quién vas a empujar? ¿Qué cosa vas a empujar? Va a quitar del lugar que le corresponde a Dios. Porque posiblemente tengamos un desorden en las prioridades. Y eso va a llevarnos al fracaso literal. Usted tiene una relación de parejas, por ejemplo, y su esposo o su esposa está en el lugar de Dios. Cuando hay una ruptura o hay un comportamiento inapropiado que usted no espera, entonces viene la gran frustración y usted deja todo. Ahora, si Dios está en primer lugar, entonces usted va donde Dios y le pide que enderece, que arregle, que restaure cualquier cosa que se presente, pero no deja a Dios. Porque Él está en primer lugar. Si son los hijos que ocupan el lugar de Dios y es nuestro ego, igualmente si fuera el dinero, eso nos va a generar una situación. ¿Por qué? Porque aún estando en los caminos del Señor vamos a hacer, hay un término que la gente utiliza muy a menudo que no necesariamente tenga un gran significado, que es el famoso chanchullo, ¿verdad? Como hacer cosas envueltas o no definidas para poder nosotros satisfacer alguna necesidad, porque hemos puesto en este caso el dinero en el lugar de Dios. Que en vez de depender del Señor y que Él tome el control de nuestra finanza, nosotros tenemos estrategias personales en contra inclusive de los principios para lograr cosas. El Señor le dice al pueblo de Israel, le da un mensaje al pueblo de Israel en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y siempre que en la Escritura yo encuentro un texto que me dice que Dios me pide a mí que lo ame, me llama mucho la atención. Yo me detengo. ¿Necesita Dios que lo amemos realmente? ¿Depende Dios de que yo lo ame? ¿Se siente Dios triste porque yo no lo ame? ¿Qué tanto le interesa a Dios que yo lo ame? A Dios le interesa tanto que yo lo ame como Él está interesado en mí y por mí. Que si yo puedo llegar a amar a Dios, ¿a quien le conviene es a mí? Aleluya. ¿Alguien ama a Dios en esta casa? Fíjense que yo puedo decir que amo a Dios, pero
el Señor requiere de una acción que es el primer lugar. Que en el orden de tus prioridades, Dios sea 1A. Si no es 1A, tu amor no es suficiente como el que Dios demanda. Usted sabe que el ser humano demanda amor. Y cuando los niños no reciben ese amor, cuando son adultos se nota. Porque ponen demanda de amor, quieren que lo amen, pero no saben ni amar ni dejan que lo amen, aun cuando tienen la demanda. Ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos a amarlo a Él con todo nuestro ser, y que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y eso significa que vamos a andar en sus caminos. Yo no puedo andar en los caminos del Señor si no aprendo a amar a Dios. Tengo que aprender a amarlo, porque cuando aprendo a amar a Dios, eso me da respeto por Él, por las cosas de Él, y también puedo obedecerlo. Lo mejor es cuando uno puede amar, o cuando nosotros podemos amar y obedecemos en amor. Porque el que no ama se le hace difícil obedecer normas, reglas que tienen que ver con esa persona. ¿Qué pide el Señor?, le dice Moisés en la repetición de la ley en Deuteronomio. Sino que temas a Jehová tu Dios y que ande en todos sus caminos. Que nosotros aprendamos a respetar a Dios, las cosas de Dios, y que andemos de manera correcta en sus caminos. Y esto va a traer entonces una demostración de su amor, o del amor que yo tengo hacia Él. Que ames a Dios, y segundo, que sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que le sirva al Señor con todo tu ser, con todo nuestro ser. Que no haya una área de nosotros que nosotros no sometamos al Señor. Ahora, cuando Jesús está enseñando, formando a sus discípulos para que ellos puedan dirigir la iglesia, en ocasiones le daba formaciones, le daba enseñanza pública y otras enseñanza privada. Aquí encontramos una enseñanza pública que el Señor está dando a sus discípulos, preparándolo para que ellos estén en capacidad de dirigir el engranaje espiritual, para que puedan establecer el reino de Dios en aquello que hoy le llaman iglesia. Él los preparó para eso. Y Él le dice que ningún siervo estará en capacidad de servir a dos señores. Y creo que en esto posiblemente no estemos tan claros, porque no vivimos en la época esclavista, que esa época, en ese tiempo se daba esa condición. Pero supongamos que usted trabaja en una empresa familiar y que el presidente de la compañía tiene a sus hijos y a la esposa trabajando en la misma compañía, una empresa familiar. Y entonces usted está sujeta a las normas de la compañía, pero usted tiene un supervisor, y ese supervisor es el presidente de la compañía, y le dio una orden para que hiciera algo. Pero más atrás viene la esposa del presidente de la compañía y le dice a usted que haga otra cosa diferente a lo que el presidente de la compañía le ha dicho, pero es una autoridad porque es la esposa del presidente de la compañía.
usted posiblemente comete el error de hacer lo que le dice la esposa del presidente de la compañía, porque es una autoridad y usted quiere congraciarse con ella. Inmediatamente usted hace lo que ella le dijo, usted dejó de hacer lo que le mandó a hacer el presidente de la compañía, y usted entonces se congracia con uno, en este caso, y se pelea o choca, desobedece a la otra persona. Espiritualmente pasa lo mismo. En la iglesia nosotros hay palabras que tratamos de no utilizar como tan a menudo para no generar confusión entre la gente, porque de alguna manera la gente asocia que todos, o sea, que los predicadores se creen muy santos, que se sienten superior a los demás y todo eso. En una de las enseñanzas recientes, vamos a llamarle pasado reciente, hablábamos de que el que no recoge con Jesús desparrama, o sea que si no recojo con él saco de la canasta y lo riego. No es tan fácil que una persona pueda servir a dos señores simultáneamente. No es fácil que una persona pueda obedecer a Dios, obedecer el reino de Dios y obedecer al infierno simultáneamente. Solo puede obedecer a uno de los dos. Solo uno. Porque cuando obedece uno, entonces está contra el otro. Y esa es la pregunta que algunos nuevos creyentes se hacen. ¿Y qué he hecho yo que me ha venido tantas cosas? Claro, manito. Oh, hermanita, tú te has rebelado contra Satanás y el infierno. Y entonces tú lo has provocado, lo has producido molestia, porque tú has decidido servir a Cristo. Nada más es eso. Y entonces todo se vuelca en el principio hasta que tú aprendas a organizar cada cosa y entonces pueda declararte sobreviviente en obediencia a Dios, y de todos los ataques que el enemigo traiga, pues tú vas a poder controlarlo en la misma medida que va aprendiendo. Pero al principio parece como si el mundo no viniera encima. Y ya Pedro habla de eso, del fuego, que estamos siendo sometidos y que todo el mundo, todo el que ha sido creyente y donde quiera que hay un hijo de Dios, hay un proceso que se trabaja y que es normal que seamos sometidos a diferentes situaciones, algunos más que otros por países, por situaciones de normas, de leyes y todo aquello, pero se vive. Entonces dice: ningún siervo puede servir a dos señores, pues aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces le dice el Señor: de alguna manera ustedes terminarán rechazando a uno de esos señores que ustedes no pueden servir simultáneamente, porque solo tienen para uno. Entonces le dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y esa es una gran pregunta que la gente se hace. ¿Cómo Jesús dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas si la Sagrada Escritura habla de riquezas y Dios no rechaza? Por el contrario, le da riqueza a la gente. Y en la Escritura nos encontramos con muchísima gente que el Señor le dio tanto que no sabían lo que iban a hacer con lo que tenían. ¿Qué pasa entonces? Observe que en la Sagrada Escritura el Señor le está enseñando a sus discípulos que la situación está en que las riquezas, en que el dinero ocupe en nuestras vidas el lugar de Dios, y que el dinero compita en nosotros con el Señor. Y ahí entonces el dinero se convierte en un señor. En vez de ser nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, y que le servimos por medio de la persona de Jesús, quien se ha entregado por nosotros a través del Espíritu Santo, servimos
al Señor, quien es que nos dirige como iglesia. Entonces sustituimos ese Señor y Salvador nuestro, Redentor nuestro y nuestro cuidador, nuestro creador. Lo sustituimos por un amor desmedido a cualquier cosa en nuestras vidas, y en este caso específico a las riquezas. Cuando el apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo, está tratando de enseñar a Timoteo para que él aprenda algunos conceptos, haga algunos compromisos y pueda enseñar a la iglesia acerca de esta actividad, de estos recursos. Entonces le dice en la primera carta, en el capítulo 6, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo enseña al pastor Timoteo lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y ahí subraya envanecido. Segundo, nada sabe. Tercero, delira. Tiene alucinaciones, está delirando. Tiene situaciones mentales. Acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora vamos al texto que debemos detenernos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quise leerle el contexto para que sea más fácil usted poder sentarse en su casa y analizar el texto con el contexto. Porque predicaciones, imagínense, de 40, 50 minutos, de una hora, o sea, no hay manera de que se pueda analizar un texto bíblico determinado, pero en su caso usted hace el ejercicio y los encuentros que tengamos aquí, al menos tenemos ligeras pinceladas. Pero observe que aquí el apóstol Pablo está enseñando al pastor Timoteo acerca de su responsabilidad, de cómo debe cuidarse de amar más las riquezas, de amar más el dinero que la relación con Dios, que su responsabilidad, que el compromiso. Hay una prioridad, y yo creo que esa debería ser la pregunta de hoy. En el orden de prioridades, ¿dónde está el dinero? Esa pregunta es CP, es para consumo personal, es individual, no tiene que responderla, analízalo. En tus prioridades, en el orden de las prioridades, ¿qué lugar ocupa el dinero? ¿Ocupa el lugar de Dios?
¿Ocupa el lugar de tu esposa? ¿Ocupa el lugar de tus hijos? ¿Ocupa el lugar tuyo? ¿Qué cosa? Porque hay gente que ama mucho más al dinero que a sí mismo. Y lo interesante de esto es que en este caso está hablando con personas que son creyentes, que están en la iglesia, y muchos de ellos hijos de Dios, que habían fracasado por amar considerablemente el dinero. Y yo creo que ese texto es tan interesante que hoy se está repitiendo lo mismo. Hay gente que prefieren venderle la fe a la gente, porque a la gente le gusta que le vendan las cosas. Le venden la salvación a la gente, le venden el reino de Dios a la gente, le venden la salud a la gente, le venden todo. Entonces Pablo está citando de que en ese tiempo ya había personas que habían fracasado porque se habían ocupado mucho más del dinero y de las riquezas que de los principios de la palabra de Dios. Y por eso es que habla de que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea que lo principal en ellos son los recursos que la gente puede tener o le puede aportar por encima de la salvación de la gente. Pero ya analizando entre nosotros, tomándolo más personal, ¿verdad?, menos impersonal. El texto dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y mucha codicia dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Que es malo ser rico? Observe que el texto bíblico está diciendo: los que quieren enriquecerse. La gente que no piensa en la producción y en el trabajo. La gente que no piensa de manera correcta, sino que tiene ambiciones desmedidas para enriquecerse. ¿Por qué la gente quiere ser rico? La gente quiere ser rico porque tiene más oportunidades, porque le da estatus, da algunos privilegios, y entonces quiere hacerse rico. Pero la pregunta es: ¿de qué manera quiere hacerse rico? ¿Quiere trabajar y quiere producir? Y habiendo trabajado y producido llegó riqueza. Es diferente. Porque el deseo de hacerse rico trae ambiciones desmedidas y descontroladas. Porque lo que quiere es entrar en otro estatus. No quiere el sustento de su familia, no solamente quiere eso, no quiere lo que la Sagrada Escritura dice, habla de sustento y abrigo, o sea, tener las cosas necesarias. No piensa en eso, sino que anda buscando un estatus. ¿A quién va a despojar, si fuera posible, para alcanzar aquello que quiere ser? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que caen en tentación y en lazo. O sea que de alguna manera hay una trampa que el infierno ya tiene tendida. Es un lazo. Entonces aquellos que quieren enriquecerse pueden caer en el lazo, pueden caer en la tentación, la atracción, de la manera que fuere, para alcanzar lo que ellos están requiriendo. Y en muchas codicias necias y dañosas se vuelven ¿qué? Codicioso. Codician ganancia deshonesta, codician la cosa que tienen los otros, codician
el vehículo, codician la casa, codician la empresa, codician los bienes, llegan a odiar a la gente por lo que la gente tiene. Se sienten mal por el progreso de la gente, porque tienen ambición desmedida. Y no está diciendo aquí que si alguien fuera rico no será salvo. Lo único que el rico debe tener al Señor de primero, y no la riqueza, sino al Señor, porque si cambió no podrá ser salvo, porque quien salva es Jesús, y es un regalo la salvación, o sea que no se puede comprar. Por mucho que la gente pueda tener o dar, no compra la salvación, porque la salvación es un regalo. Ahora, si en el orden de sus prioridades, en el 1A, tiene el dinero, o en el lugar de su esposa, de la familia, de sus hijos, de su propia vida, tiene el dinero, entonces tiene problemas. Ahí es donde la cosa es difícil. Ahora, el que quiere enriquecerse, el que anda codiciando las pertenencias de los otros, que no saben cómo la consiguió. Hay gente que la consiguieron de manera honesta, hay gente que de manera deshonesta, pero la tienen, y nosotros no debemos codiciarla, ni querer eso. Y por eso muchas veces nos metemos en lío, porque andamos pidiéndole a gente que tiene, que no sabemos cómo consiguió lo que tiene, y eso nos genera problemas. Por eso es que la iglesia debe saberse manejar. La iglesia no puede retorcer el brazo a la gente para que dé, porque usted no sabe, la iglesia no sabe cómo la gente consiguió ese dinero. Y si Dios no quiere ese dinero, ¿cómo la iglesia va a querer el dinero que Dios no quiere? Oiga, qué situación, Mire, cuando Dios no quiere el dinero de alguien, hasta se le pierde cuando va a cooperar en la iglesia, o se le olvida, algo pasa. Y entonces usted no puede ir a retorcer el brazo a la gente para que dé lo que Dios no quiere, o lo que la iglesia sabe, porque a veces la gente, todo el mundo sabe el origen de la riqueza de la gente, y se sabe que no son buenas, pero marea a creyentes, a hermanos y líderes por lo que tiene, que saben que el origen no es bueno. De eso se trata, de codiciar, de querer quitar, de querer tener lo que tiene el otro, que usted no sabe cómo lo consiguió, legítima o ilegítimamente. Ese es su compromiso, esa es su situación y esa es su responsabilidad. Ahora, nosotros los hijos de Dios no debemos poner nuestra mirada en las riquezas a tal punto que caigamos en tentación, en codicia dañosa, de querer despojar a la gente de lo que tiene, o a veces al que no tiene. Mucha gente se ha enriquecido quitándole al que no tiene lo poco que tiene. Por eso la Escritura habla de la pesa falsa, que habla del comerciante engañoso, que queriéndose hacer rico, despoja en cada libra, despoja 1 o 2 onzas al pobre que va a comprarle, porque tiene esas intenciones, tiene ese deseo. Entonces ahí cae en tentación, y esas tentaciones hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí está claro, el amor al dinero, que es la expresión de Jesús de que no puede servir a dos señores. Y aquí en Deuteronomios encontramos que el Señor le dice al pueblo de Israel que lo ame, y hoy le dice a la iglesia del camino que lo amemos. Vamos a amar a Dios
Y entonces hay gente que el amor que tienen al Señor, en vez de tenerlo al Señor, ese amor lo tienen por el dinero. El amor al dinero, el apego al dinero, el no dormir contando y calculando, y el no dormir pensando en que alguien puede de pronto entrar a su hábitat y despojarlo de algo de valor, porque son apegados, muy apegados. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire, amar el dinero desmedidamente lleva al fracaso en la relación con Dios. Hay gente que está extraviado, tiene una fe diferente, tiene una doctrina diferente, que es la palabra, a la que establece la Escritura, porque su interés es más allá de lo que la Sagrada Escritura enseña con relación al dinero. Han fracasado, han naufragado, porque en vez de mirar a Jesús, pusieron la mirada en el dinero. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya para el tiempo en que se escribe esta carta, Pablo está citando gente de Dios y de la iglesia que quitaron la mirada de Jesús y la pusieron en lo material. Dice, fracasaron, negaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánto valoramos nosotros las riquezas, las cosas materiales? ¿Cuánto la valoramos? ¿Está por encima el dinero que la humanidad, que el ser, que la gente que nos rodea, a veces que la misma necesidad de la gente? ¿Qué dice Jesús? Oían también todas estas cosas los fariseos, y estoy en el texto de Lucas 16, volví al texto del principio. Oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Oiga, ¿se burlaban de quién? ¿De Jesús? El Señor está dando una enseñanza y un grupo que estaba alrededor, que se identifican como los fariseos, como religiosos, un grupo de religiosos que se hacían llamar defensores de la Sagrada Escritura y de los principios y de las normas del judaísmo, se burlan de Jesús. Míralo cómo vive, ¿de qué está hablando? Lo menospreciaban por el mensaje que tenía. Pero dice la Escritura, ¿por qué lo hacían? Porque ellos tenían ¿qué? Avaricia. Eran avaros. Tenían y querían más, pero ese querer más lo hacían despojando a la gente de lo poco que tienen. Para ellos contabilizar, para ellos contar más. Y menospreciaban a Jesús y su discurso. Así que alguien hoy menosprecie la predicación acerca del orden de las prioridades, del valor que debe tener Cristo y Dios en nuestra vida con relación al dinero. Eso es normal, porque ya al mismo Jesús lo menospreciaron, porque fue capaz de enseñarle un principio de vida que los religiosos no fueron capaces de aceptar. Entonces Jesús le dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y le dice:
ustedes se justifican a ustedes mismos. ¿Alguien puede justificarse delante de Dios? No es posible, pero delante de los hombres, inclusive por medio de una racionalización, nosotros podemos justificarnos. Que es tratar de decirle a la gente que lo que estamos haciendo es bueno por una razón determinada, que la gente vaya a aceptar. Ahora, el Señor le está diciendo que ellos se justificaban delante de los otros hombres, ellos a ellos mismos, su comportamiento avaro, su deseo desmedido por las cosas materiales. Y creo que en este tiempo puede aparecer alguien que justifique el deseo de despojar a otras personas de lo que tiene y que la gente lo acepte como bueno y válido porque son capaces de justificarse a ellos mismos. Y eso es lo que hace la religión, que trata de enfriar el ánimo de la gente con relación a temas determinados. Mas Dios conoce vuestros corazones. Dice, el Señor sí conoce vuestros corazones. Y hoy, el Señor conoce nuestros corazones. Y delante del Señor, si no podemos justificarnos, si no hay justificación, porque la Escritura habla de la justificación que viene por medio de la fe, y es una obra de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor conoce nuestros corazones, conoce las intenciones de nuestros corazones. O sea, conoce más, conoce intención, conoce el deseo, conoce la intención, que es donde se originan los deseos, lo conoce. Y sabe por qué hacemos lo que hacemos y qué buscamos a la hora de hacer lo que hacemos. Lo conoce. Aleluya. Y conoce también nuestras preocupaciones. Y entonces le dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es posible que algo que el ser humano en su naturaleza caída concupiscente crea que es algo grande, que es extraordinario, que es sublime, delante de Dios puede ser abominación. Que la manera de nosotros hacer cosas, que el comportamiento que tenemos frente a algunas cosas delante de Dios puede ser abominable. Es posible que el Señor lo rechace eso, aun cuando nosotros pensamos que eso es sublime, que es extraordinario, que es maravilloso. Para comenzar está bien, ya nos veremos muy pronto para conversar del tema, ya haciendo un poquito más de hincapié en el tema. Ahora vamos a concluir hoy. La Sagrada Escritura no está llamando a la gente a ser irresponsable en la producción de recursos, porque hay gente que no es responsable en la producción de recursos. O sea, no le gusta trabajar o le gusta recostarse. La Escritura no está apoyando eso, ni tampoco promueve el parasitismo, absolutamente. No es así, porque el trabajo dignifica y está establecido por el Señor a partir de la caída del hombre. No está justificando el que la gente no produzca. Tampoco está justificando la irresponsabilidad. No, nada de eso. En la segunda carta a los Tesalonicenses, y aquí vamos a terminar, en el capítulo 3, el versículo 10, dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros
andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y le da un mensaje también a la iglesia y le dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Voy a concluir con esos dos datos interesantes. Número uno, le dice: si no quieren trabajar, que tampoco coman. O sea, que está mandando la Escritura al ser humano a trabajar, a producir para sostener su familia. Esa es nuestra responsabilidad. Y el que se niegue a trabajar, le dice que tampoco coma. Ah, no quiere trabajar, déjelo sin comer a ver qué pasa. Claro. También le dice más abajo: no os canséis de hacer el bien. Con todo y eso, asistan a la gente. ¿Ok? Apoyen a los que tienen necesidad. No se cansen de hacer cosas buenas. Porque si es malo el dinero, ¿verdad? Entonces no hay que trabajar. No, eso no es lo que establece la Escritura. La Escritura está estableciendo el amor desmedido por las riquezas, el servir a las riquezas, no al ser irresponsable. No quiere decir que no trabaje, no quiere decir que no ahorre. Al revés, los hijos de Dios y en la iglesia enseñamos a la gente a ahorrar y que no malgaste su dinero. Eso es lo que establece la Escritura. No que nosotros seamos vagos, porque la iglesia tampoco puede promover la vagancia o la desocupación de la gente, porque la Escritura dice que aquellos que están desocupados se van a meter en lío. El que no está trabajando puede caer en el chisme, puede ser chismoso, chismosa, puede meterse en lo que no le importa, se mete en lo ajeno, porque está vago, está vaga, no hace nada, y en el tiempo libre se lo va a dedicar a algo y va a caer en tentación. Eso es lo que está estableciendo la Escritura. O sea que es bueno trabajar, producir y sostener su familia mediante el trabajo digno, por medio de la responsabilidad. Y eso no quiere decir que porque una gente no esté trabajando no le demos el pan. No se canse de hacer el bien. Ahora, dice el que no quiere. El que no quiere. Y creo que aquí tiene que entrar en los padres, nosotros los padres. Ya yo tengo un hijo que tiene 16, le faltan 2 años. Cuando cumpla 2 años más, ¿verdad?, a trabajar. O sea, eso es lo que establece la Escritura, a trabajar con 18. Yo trabajé de 7 años. Yo comencé a trabajar desde 7 años. Imagínense todo lo que se hace: limpiar zapatos, vender periódicos, trabajar por día, a peso el día. Yo trabajo. Ese fue mi tiempo. Yo lo hice por él. Él no tiene que trabajar siendo menor. Cuando él tenga 18, sí. Porque si no enseñamos a nuestros hijos a trabajar, entonces le hacemos daño. Igualmente que cuando el muchacho va enamorado a su casa, todavía Mirieli no tiene 18 para tener novio, pero imagínense cuando tenga 18, no debería, pero ya es mayor de edad, tengo que darle la libertad y que venga un enamorado. ¿Dónde tú trabajas, viejo? No, que entonces no. Date la vuelta. Cuando tú tengas empleo, entonces vienes. No, que mi papá es rico. Bueno, pues al menos trabaja en la empresa de él, pero trabaja, viejo. Porque también hay algunos padres que le aceptan el novio de la hija sin trabajo. Pero venga acá, por favor. Inclusive aceptan que sus propios hijos tengan novia y no trabajan.
¿Y qué es lo que le estamos enseñando? No, eso no es lo que dice la Escritura. Y cuando son menores, en la casa tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo, alguna dinámica, hay que ponerlo a hacer algo. Ah, que usted no va a fregar. Bueno, viejo, pues no come entonces. Aprendas el texto bíblico para que lo suene. Porque si nosotros criamos vagos, imagínate qué sociedad estamos formando. Cuando mandemos nuestros hijos a la calle, ¿qué es lo que estamos mandando? Parásitos. No. Y ustedes saben, les digo una cosa, que esos muchachos adolescentes que tienen mucho brío y muy fuerte, ponerlo a fregar es una bendición. Porque la grasa de los platos amansa a los varones. Hay un misterio ahí. Lo amansa. Ahorita va a decir Josué, por eso es que a ti no te gusta fregar, papi. Porque amansa a los varones. Así que cuando el muchacho sea muy rebelde en la adolescencia, dígale, te toca fregar este mes. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Queremos, Señor, que nos guíe de manera que nosotros te tengamos a ti siempre en primer lugar, y que las riquezas, que el deseo desmedido por tener cosas materiales no nos hagan abandonar los principios, la doctrina, la palabra, que no nos hagan abandonarte a ti, Señor, sino que el amor por ti sobrepase toda necesidad y toda ambición. Guíanos, Señor, y danos la oportunidad de permanecer en ti, cual fueren los tiempos, como vinieren los tiempos, que podamos permanecer.